Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a realizar nuestra tercera clase de ciencias, ya tanto nivel 2 y nivel 3 de educación de adultos y jóvenes. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas para que vamos recordando un poco y entrelazando lo que hemos visto, ya a modo de recordatorio y haciendo unas metacogniciones, preguntándonos qué hemos hecho, para qué lo hemos hecho, de dónde viene esto, por qué es tan importante que lo veamos. Lo básico, ¿cierto? Ahora, primera pregunta, ¿de qué está formada la materia? Por ejemplo, la mesa donde estoy yo, tengo el computador, o la silla donde estoy sentado, ¿de qué está hecha? De átomos. De átomos. Muy bien. Habíamos dicho que los átomos era algo indivisible. Ahora, ¿cómo sería si pudiéramos ver de muy cerca estos átomos? ¿Cómo serían? ¿Cómo podrían decirme ustedes qué son? ¿Son pelotitas? ¿Son cuadrados? No se sabe bien, se cree que podría ser de alguna forma, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ir viendo en más detalle hoy. Ahora, la pregunta que yo creo que es más fácil de responder, ¿serán todos los átomos iguales o no? No, no. No todos son iguales, dependiendo de las características de ciertos átomos se les clasifica por elementos, ¿ya? Ahora, ¿cómo existen cosas distintas? Es cómo interactúan o se mezclan estos elementos, ¿ya? Cómo estos átomos están Hola, unidos. Hola, estamos recién ¿cómo empezando. está? ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, gracias. Excelente. Ahora, aprovechando que habló la compañera, les voy a recordar que tengan ojo con los micrófonos porque ya desde la pandemia me ha pasado de todo. De repente he escuchado hasta peleas que ni siquiera he querido, ni siquiera sabía que tenía que escuchar. Así que para que estemos atentos también. Ahora, como estábamos diciendo, estas cositas vamos a ir repasando, ¿ya? Ahora, la composición de la materia. Hoy día vamos a ver algunos videitos. ¿Por qué? Porque yo no he tenido tiempo para hacer tantos dibujos, ni acciones, ni efectos cinematográficos, pero vamos a ir viendo algunos videos que nos van a ir dejando las cosas un poco más claras. Creo yo que con estos videos les va a quedar más claro que si se los dibujo yo como les dibujo los números en matemáticas. ¿Ya? Vamos a ver el primero. Yo necesito saber si lo pueden escuchar. ¿Se ve y se escucha o no? Se ve, no se escucha. No se No, escucha. profe, no se ve y no se No, no escucha. se ve y no se escucha. Ya, vamos a verlo al tiro. Compartir sonido. Y ahora, Ahora se escucha usted, profe, pero no se ve. Se No ve se en escucha negro. ni se ve. Ujú. ya, lo vamos a ver al tiro. Ya, este es dejar de compartir. Vamos a colocar de nuevo aquí, compartir, a ver, ahí sí, compartir. Compartir con sonido. Compartir. Y ahora, ¿se ve la imagen? Sí, profe, La pero no se manito ahí. escucha. Sí. No, si todavía no le pongo play para que se escuche. Tranquilo, tranquilo. Ya, vayamos ahora. ¿Lo escuchan? Sí, profe. Ah, Sí, ya, menos mal. ¿Te has preguntado cómo están hechos los objetos que ves todos los días? Esta pregunta se la hacían desde hace muchos años. Uno de los primeros filósofos en hacerse esa pregunta fue Demócrito, que decía que al dividir la materia
llegaríamos a una última partícula sólida e indestructible. A esta partícula la llamó átomo, que significa indivisible. Sin embargo, esta definición solo sería una pequeña parte de los descubrimientos que se hicieron tiempo después. En 1808, el científico inglés John Dalton definió de una forma más precisa las unidades indivisibles con las que está hecha la materia. Su modelo atómico definía lo siguiente: los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Por lo tanto, los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. Los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferente elemento en proporciones fijas, donde la relación de átomos será un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. A pesar de las teorías de Demócrito y Dalton sobre el átomo como partícula indivisible, una serie de investigaciones demostraron que el átomo contaba con partículas más pequeñas. En 1890, el científico Joseph Thomson, mientras estudiaba la radiación a través del magnetismo, se dio cuenta que había una repulsión de los rayos catódicos con un imán, en donde supuso que debían de haber partículas negativas que influían en esa desviación. Su modelo atómico proponía lo siguiente: el átomo es una esfera de electricidad positiva en donde se encuentran inmersos los electrones. A las partículas eléctricamente negativas las llamó electrones. Aún reconocía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Thomson propuso un modelo atómico semejante a una gelatina con pasas, por lo que en 1906 ganó el Premio Nobel de Física por descubrir el electrón. Después del descubrimiento del electrón, el científico neozelandés Ernest Rutherford se propuso estudiar la estructura interna del átomo. Rutherford hizo pasar partículas alfa sobre una lámina de oro, observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande, descubriendo que el átomo tenía espacios vacíos y proponiendo que las cargas positivas se encontraban concentradas en un pequeño núcleo. Su modelo atómico consistía en que el átomo estaba formado de un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor de él se encontraban los electrones dispersos con diferentes trayectorias. También proponía que casi toda la masa se encontraba en el núcleo. A las cargas positivas las llamó protones. Para este entonces, investigaciones anteriores suponían que si los átomos eran neutros, debían de tener el mismo número de cargas positivas que los electrones para poder tener estabilidad. El descubrimiento de Rutherford le valió el Premio Nobel de Física en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Sabiendo que la carga positiva se encontraba en el núcleo y la negativa estaba alrededor de él, los científicos no podían comprender por qué el electrón no llegaba hasta el núcleo donde está el protón y colisionaba con él. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando un modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran alrededor. Él propuso que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando éste absorbe radiación. Este exceso de energía excita al átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, este emite la energía absorbida en forma de fotón.
También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo podía tener un número determinado de electrones. Disculpen que pare aquí el video, pero tengo que recalcar dos cosas antes que sigan, que el del video las comenta muy rápido. Una de ellas es que gracias a este modelo comprendemos cómo funciona la electricidad, porque la electricidad es un flujo de electrones, las pelotitas amarillas van saltando de un átomo a otro y depende si es que el material tiene espacios disponibles para que vayan saltando pelotitas entre átomo y átomo, llamados electrones. A eso le llamamos electricidad. Y a lo que le llamamos luz es la descarga de energía, este rayito que sale aquí abajo, a lo que llamamos fotones. La luz es la forma en la que se desprende energía y radiación al saltar un electrón de un orbital a otro. ¿Ya? Eso quiere decir que de aquí se arranca uno para más afuera y suelta luz. Por eso hay algunos elementos y compuestos que al colocarle electricidad entregan luz, como las ampolletas, los LED y los cables de tungsteno, los tubos fluorescentes que al entregar la energía eléctrica empiezan a entregar luz. Y por lo mismo también el fuego, como es un estallido de energía, es también que entrega calor y luz. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y la mecánica cuántica. A pesar de la aceptación de los modelos anteriores, estos generaban un grande problema sin resolver, y este era el peso de los átomos. El físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación muy alta, similar a los rayos gamma. Los siguientes experimentos demostraron que esos rayos en realidad eran un tercer tipo de partículas subatómicas sin carga eléctrica, por lo que en 1932 propuso su modelo atómico, el cual determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y cuya masa es ligeramente mayor a la de los protones, que casi toda la masa se concentraba en el núcleo. A estas partículas las llamó neutrones, ya que son partículas neutras. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 1935 por descubrir el neutrón. Ya. ¿Por qué puse pausa en el video? ¿Ya? Este descubrimiento es muy importante. Yo quiero recalcar que el premio Nobel se le da a las personas que destacan sobre todo en inteligencias y descubrimientos. ¿Ya? Existen distintos premios Nobel, van por ramas. ¿Ya? Dentro de ellas está el premio Nobel a la química, a la física, a la literatura. Nosotros como Chile tenemos dos personajes históricos que han tenido el premio Nobel y los dos por literatura. Ya no lo hemos tenido por ciencia, no lo hemos tenido premio Nobel a la Paz, no, pero sí a la literatura, ya que Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Ahora, este reconocimiento a ellos es muy importante porque él dijo, ¿por qué si son del mismo porte, pero son opuestas, no se anulan? Ya es como tener agua y fuego, ¿por qué no se apagan? ¿Qué es lo que pasa? Él dijo, hay algo que mantiene el equilibrio en el átomo y se llama neutrón. El neutrón no deja que el electrón se acerque ni que el protón se salga del centro. Ya, no sé si se entiende. Y así mantiene el átomo en equilibrio. Ahora, recordando que una bomba atómica es cuando se desarma un átomo. Hay fisión nuclear, se parte en dos un átomo.
Eso es una bomba atómica, para que vamos más o menos manejando conceptos y asociándolo a la realidad. ¿Ya? Es por eso que la energía que contiene la materia es impresionantemente grande. ¿Ya? Se llama de megatones, es decir, una medida de energía muy grande. Continuamos. Descubrir el neutrón. Con este modelo se resolvía el misterio del por qué el helio con 2 protones pesaba 4 veces más que el hidrógeno con un protón, suponiendo que la masa de los electrones es despreciable. Ahora se sabía que el neutrón con masa similar le daba ese peso extra, ya que el hidrógeno no tiene neutrón. Estos modelos atómicos e investigaciones aleatorias ayudaron a un mejor entendimiento de cómo está hecha la materia. Dalton con su definición de átomo, Thomson con el descubrimiento del electrón, Rutherford con el descubrimiento del protón, Bohr con su modelo planetario y niveles energéticos, y Chadwick con el descubrimiento del neutrón, sentaron las bases de lo que conocemos hoy como átomo. Si te gustó Ya. Continuamos con la diapositiva. Pregunto, ¿se ve la diapositiva o no? No, profe. Ya, vamos de nuevo mostrando la diapositiva. A ver. No. Esperen un poquito, por favor. Ya está, perro que estudia, pues, profe. Ahí estamos. ¿Se logra ver o no? Sí, Sí, profe. Ahora, vamos viendo qué es lo que habíamos dicho, que Leucípido y también Demócrito ya son dos personajes griegos que dentro de la rama de la filosofía, que en el mundo griego era muy importante la filosofía, ya cuando se está en media se pasa filosofía en los liceos científicos humanistas y los que cursan la enseñanza media mediante esta modalidad de estudio también tienen filosofía en lo que es tercero y cuarto medio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el asunto de la filosofía en esto? Que ellos siempre se cuestionan todo. ¿Ya? La filosofía está basada en el cuestionamiento total de las cosas trascendentes de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Ellos decían, pero ¿cómo? Lo que tocamos todos los días, ¿de qué está hecho? Y es de donde aparece el término átomo, de una sustancia indivisible que era la base de todo, ya que antiguamente se creía que era todo hecho de fuego, de aire, viento, tierra, ya era como de los 4 elementos principales estaba formado todo. Y si yo los separaba, nunca iba a encontrar nada. Pero ellos dijeron, no puede ser, pues si algo tiene que haber. Porque una casa yo la construyo con piedrecitas chiquititas, con granitos de arena, y así voy subiendo hasta hacer algo grande. Eso quiere decir que si nosotros empezamos a separar las cosas muy adentro, muy chiquitito, tiene que haber algo. Y surge el término de átomo, que significa sin división. ¿Ya? Continuamos. Ahora,
Los modelos atómicos que vimos ya en el video son los modelos atómicos de Dalton, en el que habla de una pelotita, de un elemento como una pelotita, un átomo, una pelotita de un color, con una característica física ya igual en todos los átomos del mismo elemento. Pero cuando hablaba de otro elemento, cambiaba el porte y también cambiaban algunas características. Esta forma de pelotita nosotros la ocupamos mucho para mostrar lo que son las moléculas. Igual se ocupa todavía. ¿Para qué? Para hablar, por ejemplo, del agua. Hago dos pelotitas de un color y una tercera de otro. Ahora, Thomson estableció, como decía el video, otro modelo atómico en el que se incluye una carga negativa, pero parece, como tiene un nombre, decían el pastel de nueces, porque cuando uno come, por ejemplo, un pan de Pascua, las nueces flotan ya en la masa y quedan arriba flotando unas pocas nueces, unas pocas frutas. Por eso le decían el pastel de nueces. Pero Rutherford, después, obviamente, con el paso de los años, yo creo que en el video quedó claro el paso de los años, especialmente en las fotos, que habían unos que estaban pintados, otros que eran dibujitos, hasta los que llegamos al último, que ya salían fotos en blanco y negro, pero mejor calidad, menos borrosas. Rutherford dijo, no, los átomos no pueden ser una pelota con cositas pegadas. Y él se basa en el sistema planetario, es decir, así como la Tierra gira alrededor del Sol, hay partículas que se están moviendo constantemente alrededor, llamadas electrones. Pero aún así, esto fue cambiando. Ya Bohr ya dijo algo similar a Rutherford, con la excepción de que los electrones giran en orbitales circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible. Es decir, van de poquitos electrones a más electrones alrededor. Y más encima hubo otro descubridor que es nombrado en el video, que dice, oye, pero hay algo negativo aquí en el medio que mantiene el equilibrio. Pero aparte de eso, hay otros descubridores que han hecho otras propuestas. Ay, me cuesta nombrarlo. Sommerfeld ya también habla de el sistema planetario, pero con orbitales distintos. Hay una propuesta de una nube de electrones, que tampoco la quise incluir. Pero lo más importante y destacado son, hasta llegar al modelo actual, ya son, repito, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Estos sí, siempre son preguntas que empiezan ¿qué diferencia tenía el átomo de Dalton con el de Rutherford? Es que uno es una pelotita y el otro es como el sistema solar. El de Thomson con el de Bohr, que en el de Bohr ya es como el sistema solar, pero giran todos alrededor más ordenados por niveles. También contempla lo que es el neutrón. En cambio, Thomson parece como un pan de Pascua, con los electrones pegados a una pelota positiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de reconocer que la materia está hecha de una distinta, eso quiere decir que esta partícula distinta no puede repetirse por siempre, tiene que haber distintas cosas. Y como ya decían, los postulantes de los distintos modelos atómicos, existen distintos elementos. Es por eso que aparece un señor llamado Dmitri Mendeleev, ruso, que sale aquí en la foto de la esquina,
ya parece viejito chascón, Dmitri Mendeleev fue capaz de predecir las características de los elementos químicos que no se habían descubierto todavía, ¿ya? Y que más tarde, él mismo, antes de morir, incluso fue confirmando, porque él dijo, miren, yo tengo 60 y algo elementos aquí con nombre, pero si yo lo ordeno, me quedan unos espacios vacíos y esos tienen que ser elementos químicos que hay más, ¿ya? Ahora, desde el siglo XIX, los científicos advirtieron semejanzas en algunos elementos químicos. Por ejemplo, el oro y la plata, algo de parecido tienen con el cobre, el hierro, ¿ya? Para que vamos entendiendo. Por ejemplo, los gases, el oxígeno, el helio, el hidrógeno, algo tienen que ver entre ellos y son los tres gases. Los tres, por ejemplo, están en el aire, nosotros respiramos aire, vivimos, soplamos otro aire, todos los árboles están hechos de madera. Algo tiene que haber en esto. Sin embargo, la primera y más destacada agrupación de elementos químicos la realizó el científico ruso Dmitri Mendeleev, ya en el año 1869. Organizó en filas y columnas los 63 elementos conocidos en su época, según un orden creciente de sus masas atómicas, es decir, mientras más partículas tenía el átomo, iba a ir quedando al último, del que era más sencillo al que tenía más partículas. Mendeleev observó con ello que se podía observar un patrón de repetición, pues los elementos que pertenecían a una columna contaban con similares propiedades químicas. Esta observación recibió el nombre de tabla periódica o sistema periódica de los elementos químicos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de los elementos químicos? Siempre en los crucigramas que traían los diarios salía un elemento químico. Bueno, algunos leían el Doctor Corazón, unos veían Pepito Antártico, otros los anuncios que salían ahí, las ventas, pero estaban los sudokus, las sopas de letras, algunos traían alguna caricatura, pero siempre ha estado, desde que yo me acuerdo, porque los años cumplí 30 nomás, así que desde que me acuerdo que tienen crucigrama, y ahí sale, siempre queda uno o dos cuadritos y le colocan, por ejemplo, sodio. Sodio, ¿cómo escribo sodio con 2 letras? Por ejemplo, oro, y me dejaban 2 cuadraditos para 2 letras. ¿De dónde venía eso? Mucha gente no lo sabía. Pero después, la mayoría, cuando uno estudia, comprende que son las siglas, los símbolos químicos, el nombre de un elemento químico abreviado. Ahora, aparte de esto, ya siguieron las investigaciones. ¿Por qué? Porque el mundo de la ciencia es siempre objetable. Es decir, existe un paradigma, es decir, lo que se cree que es verdad, hasta que se comprueba lo contrario. Y siempre está en constante cambio o actualización. ¿Ya? Ahora, antiguamente habían 63, dijo Dmitri Mendeleev, pero desde los 63 él dijo que habían probablemente como 12 o 14 más. Y así se iban a descubrir más, dijo él. ¿Por qué? Porque según mi esquema, ya que vamos a ver más adelante en un video, quedaban espacios vacíos y tenían que ir rellenados con algo. Es como contar. Él dijo está el 1, el 2, el 5, el 6, el 9, el 10. Y los otros números que están en el medio, ¿dónde están? Tienen que estar en algún lado. No se pueden saltar. ¿Se entiende un poco lo que le pasó a Mendeleev? Ahora, después también otro científico alemán, ya Julius Lohan Mayer, propuso una clasificación similar a la de Mendeleev.
ya relacionando la masa atómica de los elementos químicos con sus propiedades físicas. Él dijo, pero este tiene más electrones, este tiene más neutrones, por eso los metales son todos duros, porque tienen menos electrones. Por eso los gases pueden volverse líquidos, porque tienen muy separados los electrones y puedo comprimirlos. Algo así es lo que pensaban. Vamos a ver el siguiente video. Si es que esto me lo deja. A ver, vamos a hacer otra cosa primero. Compartir. En el mundo existen muchos elementos, y cada uno de ellos está Pregunta, ¿se ve y se escucha? Sí. Ya. Sí, Profe. por aquí sí. Continuamos. clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Courtois propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Esta persona, traduciéndolo al chileno, dijo, si los coloco en un tubito como de confort ordenado, pegados subiendo para arriba, dijo, si son más o menos parecidos, van a ir uno arriba del otro, pero dando círculos, lo que era muy complicado y nos daba espacio más o menos para tener orden. Pero de repente ustedes saben que los científicos son más locos que cuerdos, ya ante el mundo, porque hablan de cosas nuevas. Y así ha ido evolucionando. Hasta el momento se han nombrado varios personajes, pero todavía hasta el momento, los más destacables son Dalton, que tenía una serie de símbolos y dibujos medio raros. Y como lo dice el video, el señor, siempre se me olvidan los nombres, que son tantos, Hemingway creo que es, a ver, voy a retroceder un momento, eso, Berzelius les coloca las puras letras, no sé si logran verlo ustedes ahora en la pantalla, que tiene unos círculos con puntitos, con rayas, manchas, con zetas, con letras, y él dijo, no, Dalton ya está bien que quiera ordenarlo por monitos, pero ¿y si lo ordenamos por letras mejor? ¿No será más fácil escribirlo? Y de ahí empezaron a quedar con letras. ¿Ya? Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura.
en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Pregunta, ¿cuántos elementos químicos hay? ¿Alguien sabe? Unos 80. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No entendí la pregunta, profe, por favor. ¿Cuántos elementos químicos existen? De estos que veo en los cuadraditos. 100. ¿100? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 100, profe. Yo pienso que entre unos 100, 130 más o menos. 100, Bueno, hasta cuando yo estaba en la básica eran 118. ¿Ya? Ahora, de los 118, hay 3 que se están postulando y algunos los reconocen y otros no. Y se habla de 121, donde está el unununio, el ununoctanio y el ununoctésimo, que son elementos que duran estables muy pocos segundos. ¿Ya? Y por eso algunos todavía no lo reconocen y no lo actualizamos. Ahora, cuesta mucho encontrar una tabla periódica con los 121. ¿Ya? Pero en la actualidad Profe. hablamos de 121. Profe, disculpe, ¿Sí? pero pedirle a los compañeros que no enciendan la cámara porque de repente está hablando usted y se muestran las compañeras, o está colocando un video usted y se muestra la compañera, por favor. Mire, para evitar eso, hay una cosita que usted puede apretar la cámara en el teléfono y le sale como un clic. No sé si a todos les salga. Y ahí me dejan fijo a mí o fijo la pantalla. ¿Ya? Igual yo he tratado de ir silenciando a más de alguno que de repente no se da cuenta que lo callé, pero lo callé. ¿Ya? Ahora, continuamos. Eso quiere decir que por lo menos hay 118 mínimo que deberían estar sin objeciones. ¿Ya? Y están ordenados en la tabla de los elementos químicos. Se escriben con símbolos químicos. Los símbolos químicos son letras mayúsculas, la primera, y la segunda minúscula. O bien es solo una letra. Hay, por ejemplo, el caso del oro,
se dice aurum en latín. Y por eso la sigla, el símbolo químico no es OR, de O, no. Es AU de aurum. ¿Ya? Por eso quedó como AU. El oxígeno quedó como O de oxígeno. El hidrógeno quedó con H de hidrógeno. El helio, que se escribe con H, dijeron, pero ya está ocupada la H. Le colocaron HE. Ahora, vamos a dejar de compartir para continuar con la presentación. ¿O no? A ver. Creo que aquí habían dos videos juntos. Vamos a compartir de nuevo. Sí, aquí están los dos videos juntos. Vamos a compartir. Compartir. Ya, ahora, hablando de la tabla periódica de los elementos. Algo se hacía decir, ya manifestar en el video anterior, lo que hemos conversado hasta el momento, que hay distintos elementos. Pero en la tabla se fueron ordenando de distintas formas, cosa de que quedaran los parecidos juntos, por grupos. Entonces, vamos a ver un poco cómo está compuesta la tabla periódica de los elementos químicos y también vamos a ver qué viene en ella. La tabla periódica es la representación gráfica de todos los elementos, ordenados de manera creciente según sus números atómicos. Comencemos con los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla. Para eso, comprendamos primero qué es una columna, la cual se define como una hilera vertical de celdas. Es por eso que la primera columna, que abarca todos estos elementos, representa el grupo 1. La siguiente columna es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna 18. Entonces, es correcto decir que hay 18 grupos. Cabe mencionar que todos los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades químicas muy similares. Los periodos son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, que comprende desde aquí hasta aquí, sin importar que existan espacios entre cada elemento, representa el periodo 1. La fila siguiente es el periodo 2. Este es el periodo 3, periodo 4, periodo 5. El periodo 6 tiene una peculiaridad, que no solo los elementos de la fila 6 pertenecen a este, sino que también estos elementos de la parte inferior, ya que originalmente la tabla periódica luce así, pero para no hacerla tan larga, lo más habitual es representarla como hasta ahora la conocías. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Se entendió lo que habló el joven o no? No, profe, yo no lo entendí. Ya. Miren, la tabla de los elementos químicos va ordenada por número atómico, es decir, por ahí, tiene un numerito arriba. ¿Ya? Como se ve, parece como una letra U. ¿Ya? Se nota como una letra U, ¿cierto? Que empieza con un cuadradito a un lado y otro cuadradito al otro. Y va aumentando, como el Tetris. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo ojo en los números, cuando llego al bario, ya, y al radio, yo veo que llega al 56 y se salta al 71. ¿Qué es lo que pasó? La tabla de elementos químicos era muy larga. Fabiola, cuidado con rayarme la presentación, por favor. Ya. Entonces,
Entonces, en esta parte que está aquí, voy a cambiar el color porque no se ve nada mucho. Colocar rojo y vamos a colocar bien grueso. Ahí sí. En esta parte de aquí, yo noto el salto. Aquí hay un corte. ¿Qué es lo que pasa con ese corte? Yo tengo que separar y meter todos los elementos que están aquí abajo. ¿Ya? Como que los sacaron para achicarla. ¿Ya? Porque era muy larga para los lados. ¿Ya? Como era muy larga, la cortaron. Sacaron un pedazo de aquí y lo tiraron allá abajo. Disculpen el arte que estoy haciendo, pero se tiró abajo, que es el rectángulo de abajo. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el asunto este de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ya? Por eso algunos dicen, ¿y por qué hay otro cuadrado abajo con más números? Ahora, como les decía, aquí en esta tabla está hasta el 118. ¿Ven? Pero hay algunos que cuentan hasta el 121. Donde está el un octanio, el undécimo y otros un octanio. Tienen como 8 U. Continuamos. Periódica. Es la representación gráfica de todos los elementos, ordenados de manera creciente según sus números atómicos. Comencemos con los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla. Para eso, comprendamos primero qué es una columna, la cual se define como una hilera vertical de celdas. Es por eso que la primera columna, que abarca todos estos elementos, representa el grupo 1. La siguiente columna es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna 18. Entonces, es correcto decir que hay 18 grupos. Cabe mencionar que todos los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades químicas muy similares. Los periodos son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, que comprende desde aquí hasta aquí, sin importar que existan espacios entre cada elemento, representa el periodo 1. La fila siguiente es el periodo 2. Este es el periodo 3, periodo 4, periodo 5. El periodo 6 tiene una peculiaridad, que no solo los elementos de la fila 6 pertenecen a este, sino que también estos elementos de la parte inferior, ya que originalmente la tabla periódica luce así, pero para no hacerla tan larga, lo más habitual es representarla como hasta ahora la conocías. Sucede lo mismo con el periodo 7. Todos estos son los elementos que pertenecen a este grupo. Empezamos con las clasificaciones. Los primeros son los metales alcalinos, que en total son 6, inician en el litio y terminan en el francio. Estos son metales brillantes, blandos y altamente reactivos a temperatura y presión estándar. Algunas de sus aplicaciones son las baterías de tu móvil, en el caso del litio, y en desodorantes, en el caso del sodio. Seguimos con los alcalinotérreos. Son todos los elementos del grupo 2, o sea, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero menos reactivos que los alcalinos. Usualmente, el calcio se usa para la producción de cemento, el magnesio en la pirotecnia, solo por mencionar algunos. Ahora, los metales de transición. Son todos los que se encuentran del grupo 3 al grupo 12, como lo puedes ver a continuación. Te será fácil recordarlos, ya que se encuentran en la parte central de la tabla. Podemos destacar al cromo, al hierro o el cobre. Estos tienen una elevada dureza. Sus puntos de ebullición y fusión son altos, además de ser buenos conductores de calor y electricidad. El principal uso de estos elementos es para formar acero, el cual es una aleación
y se utiliza en la construcción de estadios, puentes, edificios, etc. Si el video te está gustando, solo recordarte que me regales un like, te suscribas al canal y activa los otros metales. Son los elementos que forman esta especie de escalera, entre los que se encuentran el aluminio, el estaño o el plomo, elementos que seguramente ya habías escuchado. Entre sus propiedades, podemos destacar que son blandos y tienen bajos puntos de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Que se derriten con facilidad y se ocupan para pegar otros metales. ¿Ya? Por ejemplo, para juntar cobre nosotros ocupamos estaño. Las baterías están hechas de bornes de plomo, porque los puedo derretir rápidamente. Es más, las balas eran de plomo en algún momento. ¿Por qué? Porque era fácil de hacerlas. Ya en las primeras guerras de independencia de Chile y de Estados Unidos se ocupaban mucho balas de plomo, igual que los soldaditos de plomo, porque era fácil de hacer y vender. El que más se usa de estos es el aluminio y se puede encontrar en las más diversas formas, como lo son la línea blanca, carrocería de automóviles o el mismo papel aluminio. Siguiente, metaloides. Para ser exactos, el boro, el silicio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. A estos también se les conoce como semimetales, ya que comparten características tanto de los metales como de los no metales. Ya que estamos hablando de no metales, pasamos a estos. Forman una especie de escalera en la tabla, pero invertida, y están formados en su mayoría por los famosos elementos CHOMPS, referentes al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerda muy bien los CHOMPS, los vas a ocupar en tu clase de química, ya que son los elementos más comunes en la Tierra, sin olvidar al selenio, que también es un no metal. Los no metales no son buenos conductores ni de corriente eléctrica ni de calor, además de ser muy sensibles, más sin en cambio, sí son fundamentales para la vida, como es el caso del oxígeno y el carbono. Ahora es turno de los halógenos, que los conforman todo el grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y el teneso. Son sumamente reactivos, por lo que siempre se les va a encontrar como parte de otros compuestos, no en su forma monoatómica. Son usados muy a menudo como sales combustibles, en blanqueadores y detergentes. Cerrando esta parte de la tabla, tenemos los gases nobles, formados por todo el grupo 18, y podemos destacar al helio, neón y argón. Son llamados gases, ya que bajo condiciones normales, estos se encuentran en este estado de la materia, además de ser inodoros, incoloros y tienen una reactividad muy baja. Un ejemplo que puedes ver en la vida cotidiana es el gas con el que están rellenos los globos que vemos que flotan, que por si no lo sabías, es helio. Y finalmente, hacer una pequeña mención a los elementos que conforman la parte inferior de la tabla. Los de la primera fila son conocidos como lantánidos y los de la segunda como actínidos. Los lantánidos también son conocidos como elementos de tierras raras y son metales que tienen un color blanco plateado, y su nombre se debe al primer elemento del grupo, el lantano, mientras que los actínidos en su mayoría son elementos artificiales. De igual manera, su nombre se debe al primer elemento del grupo, el actinio. Los elementos que tienen una mayor aplicación son el uranio y el plutonio, ya que son usados con frecuencia en los reactores nucleares. Y así es como luce la tabla periódica con la totalidad de los elementos que se conocen hasta ahora, ya que ésta seguirá creciendo, como lo ha demostrado la historia. Y el plutonio, ya que son usados con frecuencia, conocidos como elementos de tierra. Los actínidos se encuentran en la mayoría de elementos inestables porque son hechos por el ser humano. Ya han ido cargando átomos, es más, existe hasta una máquina que está en Suiza, creo que es acelerador de partículas, en la que hacen chocar átomos muy rápido para ver de qué están compuestos los átomos y tratar de separarlos sin que causen una explosión nuclear. ¿Ya? Ahora, dentro de ellos siempre está el uranio y el plutonio, porque son muy radioactivos, tienen radioactividad. ¿Ya?
y estos son inestables. Es decir, están casi siempre tratando de separarse, y donde tratan de separarse emiten mucho calor y radioactividad, lo cual, al emitir mucho calor, permiten hacer energía eléctrica por energía nuclear, se les llama. Ya, porque calientan muy fácil. Si alguien tiene alguna duda de esa, puede buscar las series Chernobyl y ahí explican muy bien un montón de química. Ya, aparte de todos los hechos históricos que acontecieron en Chernobyl, Ucrania. Ya, volvemos a la presentación. ¿Cómo vamos hasta el momento? Que vamos a llevar casi una hora de clases. ¿Vamos bien? ¿Estamos cansados? ¿Muchos videos o mucho conocimiento de un puro golpe? Las dos cosas, profe. Bueno, ustedes A saben mí que me está dando sueño. las clases online han sido bastante pocas, ¿ya? Y a la vez no se pueden aumentar mucho porque ustedes tienen distintas materias de la semana, ¿ya? Especialmente A mí los me que está están dando en medio. sueño. Sí, invierno, la hora. Tiene sueño. Pero tranquila, vamos a ver algo un poco más rápido. Voy a tratar de colocarle algo un poco más alegre para que se acuerden un poco de la química. Ya vamos a seguir con la presentación. Ya, y para ir avanzando, si no nos queda mucho. Ya. Ahora, ¿qué es H2O? Ay, Agua y oxígeno. bueno, ¿agua o oxígeno? Oxígeno. Bueno, es oxígeno, el oxígeno está en el aire pues, y no moja. El HO2. Es agua, profe. Agua. Agua, profe, Agua. ahora sí. H2O es la fórmula química del agua. ¿Ya? El agua es el mejor ejemplo de que la materia cambia al juntarse o combinarse distintos elementos, ¿ya? Distintos reactivos y reactantes. Me estoy poniendo muy técnico. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? H2O. H2, es decir, hay dos H's más una O. ¿Me hacen un O? No. ¿A qué me refiero con H2O? Si nosotros lo hiciéramos como pelotitas, vamos a ver aquí, a anotar. Yo tengo una, dos pelotitas. Estas serían, ¿qué cosas serían esas? Serían 2H y tendría que tener una O. Así. Entonces el agua sería así. 2 y 1. ¿O será la O más chiquitita? Así. Y las otras dos más grandes. Así. Buena pregunta. Yo lo único que sé es que el agua es translúcida, es cristalina. ¿Qué características tiene el agua? Cristalina. Ah, es cristalina, transparente, ¿cierto? Transparente, cristalina. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el agua? Lo vimos en las primeras clases, las características de la materia. ¿Tiene sabor? ¿El agua tiene sabor? ¿Segura? No tiene sabor. Ah, el agua No no tiene tiene... sabor, tiene profe, y es sabor. incolora. Ah, No tiene sabor el agua y es incolora. ah, no tiene color ni sabor. Ya, muy bien. ¿Qué otra característica tiene el agua? Moja, Húmedo. muy bien. ¿Ah?
El agua moja, esa es muy buena. Y si está caliente, quema también. ¿No? El agua es conductora eléctrica. El agua es permeable para la luz. ¿Ya? Ahora, el agua puede cambiar de estados en 3 estados distintos sin dejar de ser H2O. Pero si yo las separo, tengo dos gases. Dos gases que no mojan, que no son duros como el hielo. Porque el hielo, cuando hace mucho frío, no moja, te duele, te pegas en el hielo. ¿O no? ¿Alguien ha pegado la lengua en un hielo o en un helado cuando está muy, muy helado? Sí, a mí me pasaba, profe, cuando yo vendía heladitos. Pasa, ¿cierto? Ahora, Sí. como vimos en la primera clase, el cambio de El estado... hielo no quema siempre- también. ¿Ah? El hielo quema también. También quema. Muy bien. Mata la fibra nerviosa de nuestro cuerpo. Ahora, todas estas características tiene el agua. El agua también es un solvente universal. Se llama solvente, ¿por qué? Porque es una partícula apolar, es decir, son los dos negativas y tienden a desarmar los otros elementos químicos. ¿Ya? Por eso, cuando dejo un metal en el agua, se oxida. Porque el oxígeno empieza a quitarle fuerza y empieza a meterse el oxígeno y a separarlo. Ahora, si le agregamos eso más un poco de sal, peor todavía. El agua salada, ya, el H2O más el cloruro de sodio, es pero comedora de fierro. Ahora, todo esto se llaman reacciones químicas. Las reacciones químicas no eliminan la materia. La materia siempre se mantiene, pero cambia. Porque la única forma de eliminar la materia es transformarla en energía pura, como pasa en una explosión nuclear. Y como dijo Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado, es decir, la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. O sea, imagínense una pelotita del porte de una bolita con la que jugamos a las bolitas cuando chicos, destruyó todo Hiroshima, quemó y mató miles de personas con esa pelotita. Imagínense cuánta energía existe en toda la materia que hay acumulada. Mucha, muchísima. Nuestro cerebro no es capaz de mantener una medida para toda esa energía, ya que las bombas nucleares son de hidrógeno, que es el átomo más simple. Imagínense cuánta energía tendrá un átomo de un uranio que creo que es el que tiene 121 micromoléculas, elementos subatómicos. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente video antes que me ponga más latero. ¿Ya? Hola a todos y Supongo que todavía no se ve y supongo que todavía se ven los circulitos que dibujé porque no los borré. Ya. bienvenidos a un nuevo video. ¿Se En esta escucha? ocasión hablaremos sobre las reacciones químicas. Las reacciones químicas Sí, son todo profe. un proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias cambian su estructura molecular y sus enlaces, transformándose en otras. En pocas palabras, son un cambio químico. Estas reacciones se representan visualmente con las ecuaciones químicas, que nos proporcionan toda la información sobre este proceso químico. Con este ejemplo, veamos las partes de una ecuación química.
En el lado izquierdo vemos los reactivos o reactantes, que son las sustancias que al unirse se transforman en los productos, que se ubican en la parte derecha. Los números pequeños a la derecha de las sustancias se llaman subíndices e indican la cantidad de átomos del elemento presentes en esa molécula. Y los números ubicados a la izquierda de las sustancias se denominan coeficientes e indica el número de moles o cuántas veces se encuentra esa molécula. Para más claridad, tomemos la molécula de agua. Con el coeficiente sabemos que hay 2 moléculas de agua y con los subíndices sabemos que cada una se conforma por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, porque si no hay número, quiere decir que es un 1. Esta reacción significa entonces que una molécula de metano, o CH4, reacciona con 2 moléculas de oxígeno, o O2, y se produce dióxido de carbono, o CO2, y 2 moléculas de agua, o H2O. Los reactantes o reactivos de una reacción difieren totalmente de los productos, pues la materia se transforma, lo que quiere decir que las propiedades de ambas partes de la ecuación son totalmente diferentes. Existen 4 tipos de reacciones químicas: síntesis o combinación, descomposición, sustitución y sustitución doble. En otro video veremos cada una más a fondo, así como los símbolos que debemos tener en cuenta para entender o leer las reacciones químicas. Por ahora, hasta Ya. Por el momento, este video es muy sintético, muy cortito, ya, pero es muy bueno. Habla muchos detalles. Yo sé que la clase de hoy ha estado muy cargada, ¿ya? Tenemos, pero una pila de conceptos, una pila de autores, ¿ya? Y símbolos, letras, palabras nuevas, es muy cansadora, ¿ya? La idea es que después, igual esto está siendo grabado, puedan repasarlo. ¿Por qué? Porque tengo que cargarles más todavía y tengo que dejarles una tarea. Para que la próxima vez, es decir, esta semana a la otra semana, ya en 2 semanas más, cuando estemos en la clase nueva de química, perdón, de ciencias naturales y tratemos otros temas, tengan esto todavía presente y les sirva para estudiar, ¿ya? Vamos a continuar la presentación. Es aquí. Ya. Continuamos. Ahora, como decíamos, las reacciones químicas yo las puedo escribir con ecuaciones químicas. ¿A qué lo referimos con ecuaciones? Es cuando colocamos números y letras juntos. Ahora, estos números y letras nos dicen algo. Recordamos, las letras, ¿qué significaban en química? Un elemento. Toda letra que está escrita con mayúscula es un elemento. ¿Ya? Ahora, si esta letra tiene una mayúscula y una minúscula al lado, es otro elemento. Por ejemplo, la C es un elemento que se llama carbono. Del carbono tengo una molécula, es decir, un átomo de carbono, y de hidrógeno, que es H, tengo 4, como lo dice el numerito chico de abajo, que se llama subíndice. Ahora, a esto le estoy sumando 2 moléculas de oxígeno, que el oxígeno siempre viene de 2. Por eso hay un 2 chiquitito abajo. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo un reactivo, quiere decir que si junto estos 2, algo va a pasar. Es decir, van a cambiar de características y se transforman en un producto. Entonces, cuando hablamos de una reacción química, tengo un reactivo que cambia a un producto. Y en el producto tengo otros compuestos, porque o separo
mezclo, agrego o divido elementos. Ejemplo, tengo carbono, oxígeno 2, que se llama dióxido de carbono, que es el que botamos nosotros al respirar, más vapor de agua, y agua. Ahora, ¿dónde pasa esto cuando nosotros respiramos? Ya el CH, gas butano, por ejemplo, un erupto, más lo que exhalamos por los pulmones, que es carbono, que es como la ceniza que bota en el aire al respirar nuestro cuerpo, más oxígeno, más la humedad que tiene nuestro cuerpo. Todo ese proceso se escribe así, con símbolos y letras. Ahora, menos mal que nosotros no vamos a trabajar tanto en esto, porque existen enlaces covalentes, no valentes, existen enlaces iónicos, enlaces distintos. Existen los carburos, los hidrocarburos, los ácidos, los azufres, y infinidad de compuestos y mezclas y reacciones químicas que no vamos a entrar en detalle. Lo que sí me interesa es que sepan que cada letra mayúscula es un elemento químico, ¿ya? El subíndice, el numerito chico, me dice cuántas pelotitas de H hay, y el número grande me dice cuántas veces se repiten las pelotitas de ese elemento. En este caso tengo 2 veces 2 pelotitas de oxígeno, es decir, si las dibujo, voy a tener 4. Voy a hacer el dibujo, ya para que me entiendan a qué me refiero. A ver, pelotitas, aquí era, corazones no, ahí. Entonces tengo una C, vamos a hacer el carbono negro como carbón. Tengo un carbono, ¿y cuántos hidrógenos? Tengo 4. Vamos a hacer los hidrógenos rojos. Tengo 1, 2, 3, 4. Más 2 de oxígeno, que lo vamos a hacer azul el oxígeno. Tengo 1, 2 pegaditos ahí, y más al lado tengo 1, 2 pelotitas ahí. ¿Se entiende qué significa el 2? Que tengo 2 grupos de 2. ¿Ya? Y aquí ya cambia la mezcla. Ahora, a esto que hemos visto hasta el momento, que yo sé que ha avanzado la hora, pero muy lento, nos quedan 15 minutos todavía de la clase, ¿ya? Le vamos a agregar lo que es la guía. Yo voy a enviar todo por el WhatsApp. Ya, supongo que están todos en el WhatsApp de clase online. Pero la vamos a ir echando una miradita a la guía antes de enviárselo. Ya, para ver si recordamos algo de todo lo que hemos visto esta clase y las clases anteriores. Ya, vamos a compartir de nuevo. Compartir pantalla. Microsoft Word. Compartir. Ya. Evaluación unidad 1, la materia, sus características y composición. Hagan un dibujo del átomo según el modelo, según lo concibió Rutherford. Identifique las partes y partículas constituyentes del átomo. ¿Cuál era el de Rutherford? Entramos en un problema, ¿ven? Que ahí ya chocamos de nuevo. ¿Cuál era el de Rutherford? Y ahí tengo que ir a la PowerPoint, estudiarla. Vamos a volver a la PowerPoint a buscar dónde salía Rutherford. A ver, yo me acuerdo que Thomson, Dalton, o era Dalton primero, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Eso
Eso quiere decir que cuando hablamos de Rutherford, según yo, el tío Joan, alias el que habla, dice que este caballero dijo que era como el sistema solar. Vamos a tratar de traer el lápiz aquí. Lápiz, lápiz, pencil, pencil, pencil. Dibujar. Era una pelotita ahí. Y otras pelotitas alrededor dando vueltas. Entonces, voy a tratar de que me quede redondo, por favor. No digan nada si no queda redondo. Así, ¿cierto? Ese. ¿Era así o no era así el de Rutherford? ¿O el tío Joan se equivocó, se lo olvidó también? Mm. Algo, es No, algo sí era de- parecido, pero le De resultó. Word. De Word. ¿Este el de Bohr o el de Rutherford? De Word. De Ah, Rutherford. vamos a Es ver. algo parecido, pero le resultó. Ya, es algo parecido. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tenía el de Rutherford? ¿Ah? Tenía partes positivas y partes negativas como Negativa. los planetas. Vamos a ver la PowerPoint. Yo no la estoy viendo. Ahora voy a tratar de colocarla aquí. Vamos a colocar... Dejar de compartir PowerPoint. Compartir. Ahí sí. Y vamos a buscar dónde estaba la de Rutherford. Dalton Thomson a Rutherford. Me parezco, no, me equivoqué un poco, pues ven, que andan para todos lados las pelotitas. Ahora, este se dibuja igual que este otro de acá. Lo único que el de Bohr tiene pelotitas, ¿qué cosa? Azules y rojas al medio. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Eso quiere decir que el dibujo que hizo el tío Joan estaba bueno. Si yo le hago otra pelotita de color al medio, vamos a cambiar. Aquí esto era a la guía, compartir. Si yo le hubiese hecho dos pelotitas de colores al medio de colores distintos, ahí hubiese sido el de Bohr. Esa es la única diferencia, pero que es muy importante. Dirán ustedes, ah, pero si un par de puntos. No, es más importante que 8 eso. Ahora, defina los siguientes conceptos apoyándose en la teoría atómica de Dalton, en lo que hablamos al principio. ¿Qué es un elemento químico? ¿Se acuerdan? Necesito que lo digan, después ustedes van a tener 2 semanas para llenar esto. Pero por último me digan, esto es un elemento, este era otro elemento. ¿Alguien? ¿Quede solo? Partículas diminutas, ¿no? Ya son partículas diminutas que tenían ¿qué cosa? Tenían cosas que. Ejemplo de elementos químicos. ¿Qué elemento hay? Hemos nombrado varios hoy día. Protones. Ya los protones son parte del átomo, son partículas subatómicas. Los elementos son los como el oro, el oxígeno, Electricidad. el litio, el galio, el plomo, el zinc, boro, flúor, y hidrógeno, helio, manganeso. Electricidad. La electricidad pasa por los átomos o por los elementos. Profe, ¿Sí? disculpe, en la número 2 dice, defina los siguientes conceptos
Pero dice elementos, moléculas, compuestos. ¿Eso es lo que tenemos que ¿Sí? hacer ahí, escribir? Sí, eso es lo que van a tener que escribir después. Se los voy a enviar. Si ahora es como un recordatorio para ver si qué aprendimos. Ah, ya. Ya, voy a colocarle un poco más de zoom por si acaso no lo ven las letras. ¿Se ve ahí ahora? Sí, profe. Ya. Elementos. Dijimos que los elementos eran átomos que tenían iguales, ¿qué cosas? Iguales características. Es decir, tenían igual cantidad de electrones, neutrones y protones. Por ejemplo, el helio, todas las partículas de helio son iguales. Si tienen más protones, neutrones y electrones, ya son otro elemento químico. ¿Ya? El oro siempre va a ser el mismo elemento, oro. El oxígeno siempre va a ser oxígeno, aunque yo los mezcle, los una en una molécula distinta. Ahora, ¿qué es un elemento? Es un átomo de una, ¿qué cosa? De una pura cosa. Ahora, la molécula es cuando yo junto, ¿qué cosa? Varios ¿qué? Si tengo elementos que son todos iguales, las moléculas, ¿qué van a hacer? ¿Serán todas iguales o no? Las Son idénticas. moléculas tengo mezclas de distintos elementos. ¿Ya? O también tengo muchas partículas del mismo elemento. En cambio, un compuesto sí o sí tengo elementos distintos. En la molécula son varias pelotitas. Elemento es una pelotita, moléculas varias pelotitas, y compuestos son pelotitas de colores igual que los chubis. Ahora, como estamos en clase online, yo no puedo decirles traigan un paquete de chubis. Si no sería más divertido, más rico, nos comemos todos los chubis después. ¿O no? Ahora, ¿qué es un átomo? ¿Qué significaba átomo? ¿Alguien que me diga qué es un átomo? ¿No? ¿Nadie? En estos 5 minutos que quedan de clase, ¿alguien comprendió qué es un átomo? Al principio todos me dijeron que era un átomo, pero después ahora no me dicen nada. A ver, profe, a ver, yo más o menos entendí una poca. Átomo, una porción de material menor de un elemento químico que ¿Ya? interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características del dicho elemento. Ya, muy bien. Muy bien. Quedó clarito eso. Ahora, ¿qué era lo que era el Soy la átomo? alumna Inés, por si acaso. Sí, si yo la veo aquí, ¿quién me habla? No se preocupe. Que no se vea quiénes veo. Ya, para ustedes no es lo mismo, yo veo distintos. Ah, Inés Carrasco. Ahora voy a ser locutor radial. Ya. Ahora, el átomo significa sin división y es la partícula más pequeña. Ahora, dependiendo de la característica de ese átomo, yo hablo que es un elemento, como decía la compañera Inés. Si ese átomo tiene ciertas características que no tiene otro, es un elemento. Ahora, cuando tengo varios átomos del mismo elemento, es una sustancia pura, que es una molécula. ¿Ya? Ahora, las moléculas también pueden ser compuestos, pueden haber protitas de igual o distinto color. Y la reacción química es cómo interactúan estas moléculas y estos átomos. ¿Qué pasa si yo junto unos con otros? ¿Qué pasa si le aplico calor? ¿Se separan o se juntan?
¿Qué pasa si le pongo un golpe de corriente? ¿Se separan o se juntan? ¿Qué pasa si hace frío? ¿Se separan o se juntan? ¿Qué pasa si yo los aprieto, los aprieto? ¿Se juntan o se separan? Todas esas condiciones atmosféricas, físicas, también tienen relaciones con condiciones químicas. ¿Cómo reacciona un átomo con otro? Y decíamos nosotros, ¡uy, los peluches lindos! Ya, no me distraigan, pues. Como el caso de la oxidación. Cuando junto yo agua con un metal, el metal empieza a deshacerse, como si fuera algo blandito. Ya. Ahora, explique la propiedad de la materia, volumen, utilizando la teoría atómica de Dalton. ¿Qué es lo que decía Dalton? Que no todos los átomos tenían el mismo volumen, ocupaban el mismo espacio. ¿Ya? ¿Por qué no ocupaban el mismo espacio? Porque tenían más electrones y protones. Había más chubis en el átomo. Más planetitas en el sistema solar. Ahora, esta pregunta la decían en el video y yo la he reiterado. ¿Qué elementos químicos componen principalmente los compuestos y estructuras del cuerpo humano? Esto está re fácil. ¿De qué está hecha la mayoría de las partes del cuerpo humano? De agua, y el agua es oxígeno e hidrógeno. Tengo carbono, que son los huesos, la piel, todos los tejidos, ¿ya? Por eso cuando me prenden fuego queda puro carbón, pura ceniza. Y de ahí tenemos para abajo una lista de varios más, como por ejemplo el hierro. Cuando está bajo el hierro me da anemia, me mandan a comer beterraga y no chupar. Esta más Sí. los que salen abajo, sí, van de tarea. La voy a enviar ahora lo que terminemos la clase, que sería ahora. Muchas gracias por unirse. Esto va a ir. Profe, ¿hay que imprimirla? Si quiere copiar la mano, la copia a mano. Si no, la imprimo y se la envío. imprime. Eso. Si quiere enviarla, me la envía. Ya. Ahora, si no, tranquilo, esto recuerden que es a conciencia. Si no la hace, pierde usted. Nada más que usted. ¿Ya? ¿Va con nota, profe? Yo les quiero colocar nota para que vean cómo les fue. Ahora, ¿dónde voy a colocar esas notas? Recuerden que a ustedes lo único que les sirve para pasar esto o no es, ¿qué cosa? La prueba, el examen final. Yo les voy a colocar notas a esta guía para saber, pucha, si estudiaron y para saber si entendieron. ¿O no? Para Sí, que digan, profe. igual me Es fue verdad. bien. ¿Por qué? Para que ustedes mismos se digan, sí puedo. ¿Ya? Que eso es bien importante, que se crean el cuento. Sí, oiga, ¿Ya? profe, yo me lo creo, pero que ¿sabe lo que pasa? Que mi hijo, el que tiene 16 años, ¿Ya? me dice, tú no te la podís, me dice. Y usted no le dice, me la puedo aguantándote a ti, ¿cómo no voy a poder con esta Es cuestión que de ¿sabe lo que pasa? antiguo? Es que me dicen, ¿y las notas? ¿Dónde están las notas? Sí me le decía a mí con las notas y las notas tuyas, me dice. Oiga, págale fácil, po. Págale fácil, ¿por qué? Porque ahora se aprovechan, po, porque la ven del otro lado, ¿usted ven? Ahí Sí, se po. desquitan, pero no por eso usted tiene que desanimarse. No, ¿Ya? yo no, De yo estoy bien ninguna manera. animosa. Y después que termine usted, tiene que más encima pegar un par de palmetazos ahí, viste que podía, para que vaya sabiendo nomás. ¿Ya? Profe, soy la alumna Sí. Inés, quiero hacer una consulta. Sí, dígame. Mire, yo me vine a vivir a Rancagua ahora acá donde mi hija vivía en Granero. Quiero saber ¿Ya? si acaso puedo asistir a las clases los días sábados, pero igual desde quedarme luego, online los otros días, pero asistir los sábados igual. desde luego, no hay ningún problema.
Ah, Son ya, de ya, ¿qué hora 9 a 2 entrada? las clases. Ah, ya, profe, eso quería De saber. 9 a Ya, nos 2. vemos entonces el sábado. Ya, muy bien. Ya, que Cualquiera de esté bien, ustedes, si cuídese. puede, Chao, chao. un sábado, de vez en cuando, vaya, les va a servir. No, si yo voy a ir todos los sábados, profe. Ya, muy bien. Ya, Dejamos la ya. clase hasta aquí. Ya. Buenas Muy noches, que bien. descansen. Tengan buen fin de semana. Chao, profe. Chao.